En septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República de México judicializó formalmente una investigación que podría tener consecuencias mucho más serias que cualquier escándalo de redes sociales que haya enfrentado Cristian Nodal hasta ahora, incluyendo los que hemos cubierto en este canal sobre su matrimonio, sobre su relación con Katsu, o sobre el conflicto con su propio padre. No hablamos de un rumor de infidelidad, no hablamos de una pelea familiar ni de un comentario desafortunado en un concierto. Hablamos de una acusación penal, presentada por una de las disqueras más grandes del mundo, que señala a Nodal y a sus propios padres de haber presentado, según la acusación, 32 contratos con firmas falsificadas ante una autoridad notarial mexicana. Si la acusación se confirma en un tribunal, el delito de falsificación de documentos en México podría alcanzar, según establece la ley, hasta 8 años de prisión. 8 años. Una cifra que, cuando se compara con la duración de cualquier escándalo de farándula que se resuelve en cuestión de semanas o meses, pone en perspectiva exactamente qué tipo de riesgo está enfrentando Nodal en este proceso específico. Y lo que está en juego no es solo la libertad de Nodal, es la propiedad de los 3 primeros álbumes que lanzó al mundo, los discos que lo convirtieron en una de las figuras más importantes del regional mexicano de su generación. Hoy en Puro Mitote MX, te voy a contar exactamente qué dice esa acusación, qué responde Nodal y su defensa, por qué un notario clave, en este caso, negó haber validado las firmas que sustentan los documentos en disputa, y por qué sus propios abogados terminaron renunciando a representarlo justo en el momento más delicado del proceso. No te voy a decir todavía qué pasó con su nuevo abogado, y por qué su nombre solo, sin necesidad de explicar nada más, ya genera una reacción específica entre quienes conocen los casos penales más mediáticos de México de los últimos 25 años. Pero te aseguro que cuando lo escuches, vas a entender de inmediato por qué su elección no fue casualidad. Para entender el peso de esa elección necesitas conocer primero todo el contexto de este conflicto legal. Quédate hasta el final, porque la conexión entre este caso y el conflicto que Nodal tiene con su propio padre conecta de una manera que pocos medios han explicado con la claridad que merece. Para entender este conflicto hay que retroceder al año 2021. Y para entender por qué este caso es tan distinto a cualquier otro escándalo que hayamos contado en este canal, hay que entender primero algo básico sobre cómo funciona la industria musical. Cuando un artista firma con una disquera, especialmente siendo menor de edad o muy joven, como fue el caso de Nodal, los contratos suelen otorgar a la empresa derechos extensos sobre las grabaciones originales, lo que en la industria se conoce comúnmente como los masters. Recuperar esos derechos, después cuando el artista ya construyó una carrera exitosa, es uno de los conflictos más comunes y más complicados de toda la música popular. Cristian Nodal, entonces todavía muy joven en su carrera, decidió romper relaciones con Universal Music Group, la disquera que lo había lanzado al estrellato con sus primeros 3 álbumes, Me Dejé Llevar, lanzado en 2017, ahora en 2019, y Ay Ay Ay, también de esos años iniciales de su carrera. Esa ruptura, según la versión de Nodal, buscaba que pudiera gestionar su propia carrera de manera independiente, sin las condiciones contractuales que había firmado siendo apenas un adolescente. El problema surgió en torno a una pregunta jurídica fundamental. ¿Quién es realmente el propietario de los derechos de autor de esas primeras canciones? Universal sostiene que esos derechos le pertenecen a la disquera según los contratos originales, y según la acusación que Universal presentó ante las autoridades mexicanas, Nodal y sus padres habrían presentado documentos para reclamar esos derechos, documentos cuyas firmas habrían sido falsificadas para hacer parecer que un notario las había validado oficialmente cuando, según la acusación, eso nunca habría ocurrido en realidad. Esa es, en esencia, la acusación completa que sostiene todo el proceso penal. La situación escaló de manera grave cuando ese mismo notario, consultado directamente sobre el asunto, negó haber validado las firmas presentes en esos contratos. Ese es el detalle que convirtió esto de una disputa comercial entre un artista y su disquera, algo extremadamente común en la industria musical y que normalmente se resuelve en tribunales civiles, sin mayor escándalo público, en una investigación penal con consecuencias potencialmente mucho más graves para todos los involucrados. Y fue exactamente eso lo que ocurrió. El 24 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la República judicializó formalmente el caso contra Nodal y contra sus padres, Cristi Nodal y Jaime González, citando los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal, que tipifican precisamente el delito de falsificación y uso de documentos falsos en el sistema jurídico mexicano. Según el texto de la propia Fiscalía, la acusación sostiene textualmente que Cristian y su familia se dieron derechos de autor sobre determinadas obras, y después de eso, se ostentaron como dueños de lo que ya no era suyo. Esa frase específica, tomada directamente del comunicado oficial,
es la base sobre la cual se construye toda la acusación penal que enfrenta el cantante hasta el día de hoy. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento de arreglarlo. En los próximos minutos vas a entender exactamente qué pasó en la audiencia más larga que Nodal ha enfrentado en su vida y por qué la versión que él dio en público no coincide del todo con lo que la propia fiscalía declaró después. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. El 18 de noviembre de 2025, en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, se llevó a cabo una audiencia que duró, según múltiples medios que la cubrieron, alrededor de 17 horas consecutivas en el Reclusorio Oriente, uno de los centros de procesos judiciales más conocidos de la capital mexicana. Una jornada larguísima donde se desahogaron pruebas relacionadas con la acusación, y al salir, después de toda esa jornada, Cristian Nodal habló frente a las cámaras de los medios que esperaban afuera, junto a sus padres. Dijo, con esas palabras exactas, que una jueza ya había dictado que no había vinculación a proceso y que no existía ni siquiera un solo papel que justificara que ellos habían falsificado cualquier documento. Esa declaración, dada con la convicción de alguien que siente que acaba de ganar una batalla importante, frente a docenas de cámaras de medios de espectáculos que esperaban una reacción tras esa larguísima jornada, fue interpretada por buena parte del público y de los medios como el cierre del caso, como una exoneración completa. Pero todavía no te he contado la parte de esta historia que la mayoría de las coberturas no explicaron con suficiente claridad, porque la Fiscalía General de la República emitió poco después un comunicado oficial que desmintió directamente esa interpretación. Según ese comunicado, la familia Nodal no fue exonerada de los delitos que se le imputan. Lo que ocurrió en esa audiencia es que el juez determinó que no existían, en ese momento específico, elementos suficientes para vincular formalmente a proceso penal a Nodal y a sus padres. Eso es jurídicamente distinto a una exoneración, significa que el proceso continúa abierto en espera de más pruebas y que, según la propia fiscalía explicó, primero debe resolverse un juicio de naturaleza civil antes de que pueda determinarse con claridad la responsabilidad penal de cada parte involucrada. El comunicado fue explícito en un punto que vale la pena citar de manera precisa. El procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Tanto Cristian como los denunciantes pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto, es decir, lejos de cerrarse, el caso seguía, y según toda la información pública disponible hasta el día de hoy, sigue vivo, sin que ninguna instancia judicial haya determinado todavía una resolución definitiva sobre la responsabilidad de ninguna de las partes. Y entonces, llegó el giro que pocos esperaban. En febrero de 2026, en plena tensión del proceso, los abogados que habían representado a Nodal durante toda esta batalla legal renunciaron formalmente a su defensa. Los litigantes, Rodrigo Flores Calderón, Pablo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra, presentaron un documento donde, según se reveló a través del programa Ventaneando, se lee textualmente que se revocaban en cuanto a seguir con la defensa del investigado Cristian Jesús González Nodal. Pero aquí está el detalle que generó más preguntas que respuestas, el que ningún medio logró explicar del todo en su momento. Esos mismos abogados decidieron continuar representando a los padres de Nodal, Cristi Nodal y Jaime González, en ese mismo expediente, dentro del mismo proceso judicial. ¿Por qué un equipo legal abandonaría la defensa del artista principal, la figura más mediática y más expuesta de todo el caso, mientras conserva la representación de sus padres, acusados exactamente del mismo delito dentro del mismo expediente? ¿Hubo alguna diferencia en la estrategia legal recomendada para Nodal que él no aceptó? ¿Surgió algún conflicto de intereses específico relacionado con su figura pública que no aplicara de la misma manera a sus padres? Ninguno de los involucrados, ni los abogados que renunciaron, ni Nodal, ni sus padres, ofrecieron una explicación pública detallada sobre esa decisión tan particular. Y en ausencia de esa explicación, la pregunta queda abierta para cualquiera que siga este proceso de cerca. Nodal tuvo que designar entonces un nuevo equipo de abogados para continuar enfrentando un caso que, según la propia fiscalía, sigue activo y sin resolución definitiva. Y aquí es donde llega la parte que conecta esta historia con algo mucho más grande sobre cómo Nodal ha tenido que construir su defensa legal en los frentes más serios de su vida, porque el nuevo abogado que asumió su representación en este caso penal no es cualquier litigante. Su nombre es Eric Rauda, un nombre que, dentro del mundo del derecho penal mediático en México, no necesita mayor introducción para quienes conocen su trayectoria. Y el historial de Rauda como abogado defensor incluye uno de los casos más mediáticos en la historia reciente del entretenimiento mexicano. Fue el defensor de Paola Durante en el proceso relacionado con el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999, uno de los sucesos que marcó profundamente al mundo del espectáculo y de la justicia en México, y que sigue siendo,
Décadas después, una referencia obligada cuando se habla de casos penales que involucran a figuras públicas. Rauda también ha estado vinculado a otros procesos de alto perfil mediático en años recientes, incluyendo casos relacionados con disputas legales entre figuras públicas y creadores de contenido digital, consolidando su presencia como uno de los abogados a los que recurren figuras públicas cuando enfrentan procesos penales de gran exposición mediática y necesitan una defensa con experiencia comprobada en ese tipo de escrutinio. La elección de un abogado con ese tipo de trayectoria, especializado en defender a figuras públicas en momentos de máxima exposición mediática y máximo riesgo legal, no es casual. Sugiere que Nodal y su equipo entienden la gravedad real de lo que está en juego en este proceso, mucho más allá de lo que la mayoría de sus seguidores parecen percibir cuando ven sus publicaciones en redes sociales mostrando una vida aparentemente normal entre conciertos, celebraciones familiares y videos románticos con Ángel Aguilar. Mientras esa imagen pública se construye con cuidado en redes sociales, en paralelo existe otra realidad, mucho más seria, que se desarrolla en juzgados y fiscalías, lejos de las cámaras de los conciertos. Hay algo más que conecta directamente este caso sobre la presunta falsificación de documentos para reclamar derechos de canciones, con otra historia que hemos contado en este canal sobre el control de la identidad artística de Nodal. Porque mientras Universal Music acusaba a Nodal y a sus padres de presentar documentos falsos para reclamar la propiedad de sus primeros álbumes, en otro frente completamente distinto, el propio padre de Nodal mantenía el control legal del nombre artístico de su hijo a través del registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Dos disputas sobre propiedad, dos disputas sobre quién controla qué, y en el centro de ambas, la misma persona intentando, según su propia versión de los hechos, recuperar control sobre su propia carrera, porque mientras este proceso penal por presunta falsificación avanzaba en los tribunales, salió a la luz, en abril de 2026, otro documento completamente distinto, pero relacionado con el mismo tipo de disputa sobre la propiedad de la identidad artística de Nodal. El registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que confirmó que el nombre Cristian Nodal, como marca registrada, nunca le perteneció directamente a él, sino a una empresa controlada por su propio padre, Jaime González. Dos batallas legales completamente distintas, en frentes jurídicos diferentes, con instituciones diferentes involucradas. Una contra Universal Music por la propiedad de sus primeros 3 álbumes con riesgo penal real. Otra contra su propio padre por el control administrativo de su nombre artístico, en el ámbito de la propiedad industrial. Y en ambas, la misma pregunta de fondo resuena con fuerza. Una pregunta que ningún comunicado oficial, ninguna declaración cuidadosamente preparada y ningún video romántico en redes sociales ha logrado responder del todo. ¿Quién controla realmente lo que Cristian Nodal ha construido a lo largo de toda su carrera artística? Y antes de seguir avanzando hacia el cierre de este episodio, hay algo que merece repetirse con toda la claridad posible, porque es el principio fundamental que rige cualquier proceso legal en un Estado de Derecho. Es importante decir, con toda claridad, que hasta el día de hoy no existe una sentencia firme que determine la culpabilidad de Nodal, ni de sus padres, en el caso de la presunta falsificación de documentos. El proceso, según la propia Fiscalía General de la República, sigue abierto y la presunción de inocencia, un principio jurídico fundamental en cualquier sistema de justicia, aplica para Nodal y sus padres exactamente igual que aplicaría para cualquier otra persona en su misma situación legal. Nodal y su defensa sostienen, en su versión de los hechos, que su objetivo siempre fue recuperar lo que legítimamente le pertenece como artista, y que las acusaciones forman parte de una estrategia de la disquera para obstaculizar su independencia artística y su capacidad de manejar su propia carrera fuera del control de Universal Music. Universal Music, por su parte, mantiene en su versión de los hechos que los documentos presentados por Nodal y su familia ante las autoridades contienen firmas que un notario específico, consultado directamente sobre el tema, negó haber validado en ningún momento. Dos versiones enfrentadas, presentadas con la misma firmeza por cada una de las partes. Un proceso judicial todavía sin resolver, que según todo lo que sabemos hasta hoy podría extenderse durante meses o incluso años antes de llegar a una conclusión definitiva. Y un artista que, en medio de todo esto, sigue subiendo al escenario noche tras noche, sigue lanzando música nueva, sigue celebrando aniversarios con Ángel Aguilar frente a las cámaras y sigue mostrando al público una vida que en redes sociales luce considerablemente más sencilla, más romántica y más resuelta que la maraña legal que enfrenta en paralelo y casi en silencio en los tribunales mexicanos. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX, cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora la pregunta que cierra este episodio.
Después de conocer los detalles completos de la acusación de Universal Music, después de la audiencia de 17 horas y la declaración de Nodal que la propia fiscalía desmintió parcialmente, después de la renuncia de sus abogados y la llegada de Eric Rauda como su nuevo defensor, ¿crees que Nodal y sus padres actuaron de buena fe al reclamar derechos que sentían suyos? ¿O crees que la presunta falsificación de firmas notariales representa algo mucho más grave de lo que el público ha querido reconocer hasta ahora? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.